se llama. Esto salió acerca de la nueva normativa de aislamiento selectivo inteligente que sacó el gobierno el 25 de agosto. Junto con esto salió este nuevo manual. Este manual, ¿qué significa? Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, el cual incluye a las empresas. Este manual es directamente para las empresas. Queremos socializarlo porque va a haber algunos cambios en la manera en cómo se están haciendo. No los aislamientos, porque básicamente es la misma evidencia que se tiene alrededor del mundo, pero sí la notificación de los mismos, que debe ser bajo un formato especial. Y además de esto, muchos me han preguntado sobre las incapacidades retrospectivas o las incapacidades que nos dan las EPS. Ya aquí lo deja claro el gobierno que no necesariamente van las EAPB, que son las IPS, o las EPS a incapacitar, sino que también incluyen a las empresas dentro de los aislamientos selectivos sostenibles para evitar la diseminación del contagio. Y además les voy a hablar sobre también otras dos normas pequeñitas que salieron el 25 y el 26, que son la de una sectorización o implementación de no especular con las pruebas, porque sabemos que están un poco costosas. Entonces el gobierno ya les pone techo al precio que les pueden poner algunos laboratorios, porque algunas empresas, sobre todo las empresas de producción, las que tienen o tienen personas en plantas, deben hacer. La idea es que también hagan rastreos y aislamientos selectivos dentro de su organización, pero sobre todo pruebas. En este caso, algunas de las empresas que nosotros manejamos tienen la ventaja de que muchos de los trabajadores están en puntos individuales. Tienen contacto con clientes, más no con personas de la misma empresa. Igual se debe seguir haciendo todo el protocolo de bioseguridad. Que vayan a implementar o se vaya a acabar la cuarentena no significa que se acabó la pandemia. Y los protocolos de bioseguridad siguen vigentes. Listo. Entonces, bueno, les voy a contar más o menos el objetivo de todo esto. Primero, el objetivo del PRAS, que es pruebas, rastreos y aislamiento sostenible, selectivo sostenible. Los conceptos básicos que ya conocemos, no me voy a ahondar mucho en eso. Les voy a explicar cómo se va a ejecutar el PRAS a nivel nacional y posteriormente cómo se va a implementar dentro de las empresas. Este manual habla efectivamente sobre cómo se debe hacer en la empresa para hacer los aislamientos, quién paga las incapacidades, qué debemos tener presente cuando una persona está positiva o fue contagiada por COVID y ha tenido contacto con alguno de los otros empleados, y qué debemos hacer en caso de que esta persona tenga síntomas dentro de la empresa. ¿Listo? Y al final, unas herramientas que ya nosotros las tenemos. Las herramientas PRA son básicamente lo que se le manda al empleado que está en aislamiento, que es cómo debe hacer el aislamiento desde su casa, pero y la encuesta que ya la hemos implementado desde hace rato dentro de la empresa, esta va a continuar. Eso va a ser casi parte de la vida diaria de todos los trabajadores. Entonces, lo primero es que ya sabemos que se va a flexibilizar el aislamiento. Ya no va a haber aislamiento obligatorio, no va a haber cuarentena de todo el mundo en la casa, pero va a haber una apertura gradual y social y económica en toda Colombia. Muchos ya están abiertos desde hace rato, pero hay unos que están en teletrabajo. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que el gobierno dice que todas las personas que puedan hacer trabajo desde su casa y que no sean prescindibles para el funcionamiento de la empresa deberían continuar trabajando desde la casa. Y las personas que están en riesgo, igual, hipertensos, diabéticos, obesos, deberían estar trabajando desde la casa. El 666 está vigente. En Bogotá sacaron una norma el cual dice que personas obesas, hipertensas, diabéticas o en riesgo pueden ir a trabajar y deben hacer un seguimiento estricto de salud por parte de su EPS. Todavía en Medellín y en otras partes no se han pronunciado. Entonces, se sabe que aquí lo que hay que hacer es un aislamiento selectivo de las personas que estén en probable contagio o en contacto con las personas contagiadas. Y para eso se requieren pruebas, rastreos y aislamiento. Las pruebas, ¿quién las va a hacer? Las debe hacer
las EAPB. Las EAPB son las EPS y sus IPS. Entonces, cualquier persona en contacto, ellos primero van a tomar, lo que van a ver ahora es que ustedes pueden ver que van a hacer pruebas aleatorias y dentro de su EPS los pueden llamar a ustedes a decirles que les van a hacer una prueba. Van a priorizar personas que están en riesgo, pero ya van a empezar a hacer pruebas aleatorias, incluso a personas asintomáticas, como es en el caso de Barranquilla, que están haciendo pruebas por sectores en riesgo o por lugares donde hay bastante contagio. ¿Listo? Entonces ya todo el mundo sabe cuál es el COVID, qué es el COVID, ya sabemos que es una enfermedad que se genera por un virus que se llama el SARS-CoV-2, que existen varios tipos de personas, hay unas personas, hola. Hola, buenos días. Hay unas personas asintomáticas y hay otras personas sintomáticas. Las personas asintomáticas igual son infectantes. Entonces es súper importante que estas personas asintomáticas también, si han tenido contacto con la persona y igual no generan síntomas, también deben ser aisladas. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo dura el periodo de incubación? Dura de 14 días, pero normalmente al 50% de las personas posterior a tener contacto con el virus, a los 4 o 5 días en promedio, empiezan a presentar síntomas. ¿Cuál es el periodo infectante? Es muy importante que sepan que una sola persona en promedio puede infectar a 3, pero ha podido tener contacto con 20. Pero en promedio cada persona infecta a 3. Ustedes imaginan la única manera de quitar la cadena de contagio a la persona durante 14 días para evitar que la enfermedad se disemine. Por eso es tan importante que las empresas estén comprometidas y todos los trabajadores. La idea es que este nuevo programa PRAS o estrategia del gobierno PRAS, que ya se ha implementado en otras partes del mundo, la idea es socializarle a los trabajadores para que tengan en cuenta la importancia de decir la verdad al momento de sentirse algún síntoma o al momento de que estuvieron en contacto con otra persona, porque con este virus vamos a vivir por lo menos un año más, hasta que haya una vacuna o hasta que haya una vacuna. Gracias a Dios eso ha avanzado. Entonces ya sabemos que la persona posterior al contagio puede durar incubando el virus 14 días, al día 14 presentar síntomas o en su defecto, como la mayoría de las personas, 5 días. Hay unas que se demoran más o menos. Entonces, ¿qué cambió acá? Antes a las personas las aislábamos 5 días antes de presentar los síntomas, ahora solamente 2 días. Por ejemplo, yo tengo la contadora está infectada y tiene unas auxiliares contables al lado, pero ella tuvo contacto con ella 2 días antes de presentar los síntomas. No solamente a la persona que presenta los síntomas las tengo que aislar a las auxiliares contables que tuvieron 48 horas antes de contacto con ella. Y sí, saludó al portero de abrazo, de beso, igual. Listo, entonces esta es como una ilustración de más o menos cuánto demora la fase del virus. La persona tiene el día 0, es que el día que tuvo contacto, a los 14 días puede presentar síntomas, en un promedio típicamente al 5.º día. Entonces vamos a suponer que presentó síntomas aquí, presentó síntomas acá, y ese día de síntomas es el día que más es infectante la persona. Por eso es tan importante hacer la encuesta de salud con el fin de detectar síntomas desde casa, detectar síntomas de manera temprana para evitar la diseminación del contagio. ¿Listo? Esto es las maneras de evitar el COVID. Nosotros en la empresa tenemos las acciones de prevención. Son 2 maneras que las podemos evitar: lavado de manos, distanciamiento social, desinfección, uso de tapabocas. Y las otras acciones son las acciones de detección, que son las pruebas, que sabemos que a todas las personas que han tenido contactos cercanos se pueden hacer pruebas, también el rastreo telefónico presencial. Listo. Los factores de riesgo que algunas personas me preguntaron, sobre todo de gestión humana, me preguntaron, doctora, entonces ya el paciente, el colaborador que tiene su diabético, que está en la casa, ¿ya lo puedo reintegrar? En Bogotá, sí. La 666 está vigente. Son personas que están en riesgo y el riesgo es la muerte, realmente. Porque personas que están obesas, que son hipertensas, que tienen VIH, que tienen EPOC, que tienen todas estas enfermedades que disminuyen el sistema inmune, son personas que están en riesgo de morir, incluso las jóvenes. Entonces, estas personas las tenemos aisladas. No sabemos ahora
Este decreto supuestamente lo termina vigencia hasta noviembre. Deben estar de casa. Listo. Entonces, esos son más unos IEC, aquí lo dice, a esto es un poquito de términos médicos, pero les voy a explicar más o menos. Los que tienen más riesgo de pronto de morir son las personas que tienen problemas cardiovasculares, esto es hipertensión, problemas cardíacos, las personas que son obesas, que son bastante gordos, las personas que tienen cáncer y las personas que utilizan cosas para disminuir el sistema inmune. Por ejemplo, pacientes que tienen artritis sufren estos medicamentos. Listo, entonces yo no me voy a ahondar mucho en esto. Sabemos que tenemos 3 tipos de pruebas. Las pruebas que hacen diagnóstico son la prueba de PCR y el antígeno, pero también están las serológicas que las pueden hacer la gente de manera aleatoria cuando ven que de pronto tienen un brote. Yo no recomiendo hacer la prueba serológica, sino la prueba del antígeno para hacer tamizaje. Entonces sabemos que tenemos la PCR, que se hace igual por la naricita como lo ven ahí, el antígeno que está saliendo más alrededor de 4 horas posterior a la toma de la muestra, y las pruebas serológicas. Deben tomar después del día 10 o al día 14. Antes no funcionan. Estas dos se tienen que, esta se debe tomar en los 11 días después de inicio de los síntomas. Y esta se puede tomar desde el día 0 de contagio. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que es un contacto, una persona que estuvo en un periodo infeccioso 2 días antes de que la persona comenzara los síntomas. Eso es un contacto. Entonces, si tenemos a alguien en la empresa, como lo dije ahorita, miramos 48 horas atrás, personas se deben dar, pero me van a decir, ay, no, pero él pasó y saludó de lejos a la persona del aseo, después llegó a la oficina, se sentó, habló y tomó tinto con el amigo que estaba en la oficina, y después entró a la verdadera oficina de él, donde hay 3 personas más y duró ahí el resto del día. Entonces la gente se va a preguntar, entonces, ¿aíslo a toda la empresa? No, por eso se llama aislamiento selectivo sostenible. Se deben a las personas inmediatamente que conviven. El hermano, si yo iba en la carne, las empresas deben diseñar, digamos, un programa también para apoyo a las familias de esa persona que está contagiada. ¿Cierto? Que se considera un contacto cercano. Si usted estuvo a menos de 2 metros sin tapabocas por más de 15 minutos, eso es un contacto cercano o estrecho. ¿Listo? Que es un contacto próximo a más de 2 metros por un periodo de tiempo superior a 2 horas. Yo estuve en la misma oficina, yo no me quité el tapabocas, pero estuve todo el día ahí con él ahí y él estaba positivo, no había presentado los síntomas a esa persona, toca aislarla porque fue un contacto próximo. Contacto físico, aquí está. Entonces, aquí están todas estas personas que ven que tienen menos de 2 metros y estuvieron ahí cerquita, y esta persona estuvo positiva, toca aislar a todas estas personas, lamentablemente. Por eso es tan importante que estén distanciadas las oficinas, y posteriormente les vamos a decir, dentro de esta estrategia, que se debe hacer un mapa de las oficinas con el fin de detectar la mayor parte de los contactos próximos. ¿Listo? Entonces, el aislamiento selectivo y sostenible en el marco del PRAS se va a aplicar por 14 días a los casos y los contactos. ¿Con qué fin se hace esto? Con prevenir que las personas expuestas no empiecen a diseminar la infección y que el paso que se ha ganado, que se ha desacelerado la curva de contagio, no llegue todavía más arriba o economía en pleno, como mundo, esperemos que no salga de manera exabrupta, sino siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Listo, entonces, ¿a quiénes hay que aislar desde el momento que tuvieron contacto con la persona? 14 días desde el momento del contacto. Pero si la persona al día 5 de haber tenido contacto presentó síntomas, se debe aislar desde el momento que tuvo síntomas. ¿Listo? Entonces, esto no es solamente para las empresas, es una medida generalizada para toda la población. Lo van a empezar a hacer a nivel nacional. Ustedes van a ver que de pronto las van a llamar la EPS a tomarle la prueba. Va a ser algo nacional
y va a haber un comité de rastreo nacional por parte de las EPS. Van a tener que llamar a todas las personas que han tenido en contacto, o sea, las EPS lo van a hacer, pero las empresas también lo deben hacer. Entonces, el aislamiento va a durar 14 días, como les dije, y ¿por qué es sostenible? Porque van a incluir a las empresas. Eso es ¿por qué lo van a incluir? Porque deben garantizar que la persona sostenible no pueda cumplir sus necesidades básicas dentro de su casa para que aislamiento y no diseminar el virus. Entonces, lo que les había contado, si alcanzan a ver esta imagen. Entonces, pruebas, rastreos, aislamiento selectivo sostenible. Se realizan masivamente pruebas para lograr estabilizar la operación. Eso no lo van a hacer las empresas. Algunas empresas sí lo están haciendo con el fin de que no se pare la producción. Pero no es obligación, pero se va a empezar a sancionar. Se va a rastrear a todos los contactos de las personas de las cuales la persona COVID positivo fue contacto y a nivel nacional un grupo de personas que va a empezar a llamar de manera telefónica y a las personas que no tienen teléfono, como son la población vulnerable, van a crear equipos de personas a nivel presencial, sobre todo en los municipios o pueblos aislados. Y aislamiento es verificar que ese aislamiento se esté cumpliendo, verificar que la persona en riesgo acuda prontamente a los servicios de salud y no hasta cuando está muy mal. Eso es básicamente el objetivo. Entonces, ¿a quién se le van a hacer las pruebas inicialmente? A los casos sospechosos y probables, que tienen síntomas obviamente, a las personas y los grupos de riesgo vulnerables y a los conglomerados. Entonces van a decir, ¿y quiénes son esos? Los que están en ancianatos, las cárceles, a todas estas personas y ustedes han visto que hay tantos contagiados, es porque llegan y les hacen a estos conglomerados pruebas aleatorias, a ver quiénes salen positivos. Y evidentemente a los positivos. Listo, entonces, ¿cuál es el rastreo y cómo se hace el PRAS? Se van a detectar los potenciales casos producto del contacto sospechoso confirmado y aislarlo inmediatamente para evitar la transmisión del virus. ¿Cómo se hace eso? De manera telefónica o de manera presencial. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Estos son los pasos y estos pasos los vamos a hacer nosotros porque la idea es que alguien de la empresa se capacite en rastreador y haz un curso que está gratis en la página del ministerio. ¿Cierto? Entonces, lo primero que va a hacer es presentarse, obtener la información del teléfono, la dirección, todo, indagar sobre el periodo infeccioso, o sea, cuando le empezaron los síntomas para ver exactamente 2 días antes a quién pudo haber contagiado, van a identificar los contactos y van a proceder a aislar a la persona. Posterior a eso se va a iniciar una fase de... Este mismo proceso se va a iniciar dentro de la empresa y posteriormente implementación de seguimientos regulares. Ustedes lo van a poder ver en la página de Dropbox, los seguimientos que se han hecho y hay 2 carpetas sobre contactos y otra sobre los seguimientos periódicos que se hacen. Esto es exactamente lo mismo, pero tiene otra connotación que un médico o el médico laboral debe hacer un seguimiento. Se va a hacer un seguimiento por colaboración, se van a seguir los seguimientos diarios por parte de la SST dentro de la empresa, se llama, se presenta, se clasifican contactos y se aísla. Posteriormente se tiene que llamar a los contactos o en su defecto dentro de la empresa, notificarlos de manera escrita por correo electrónico, como lo dice el manual. Implementar el sector regular, que eso lo estamos haciendo. Esto es a cargo de la entidad territorial, a cargo de la GAPB, pero dentro de las empresas a cargo del grupo que más adelante les voy a decir cómo se va a hacer. Entonces me van a decir ahora, bueno, y entonces estas personas las vamos a aislar y a todos los contactos, ¿y quién va a pagar esas incapacidades? Las empresas se van a quebrar. Lamentablemente, esta pandemia le ha tocado muy duro a las empresas, pero bueno, la sostenibilidad económica para que se hagan los aislamientos lo tienen que hacer con la parte contributiva, o sea, con las empresas y con todo el régimen contributivo. Entonces, como están vinculados al sector privado,
Hay un programa de apoyo que yo me imagino que muchos los conocen, que se llama Empresas lo han utilizado, que es un apoyo de la nómina por el 20%. Entonces, ¿qué opciones tenemos para hacer los aislamientos? Hacer un permiso remunerado de la empresa en el marco del programa de apoyo del empleo formal. Entonces, parte de ese salario puede ser subsidiado por ese programa. Otra estrategia para poder cumplir con los aislamientos de las personas que tengamos probablemente positivas es implementar trabajo de casa, o sea, aislarla pero que siga trabajando, el teletrabajo, hacer jornadas laborales flexibles, o sea, por lo menos decirle a la persona, usted va a faltar tantos días, pero usted los va a pagar en tantos días, permisos remunerados, salarios sin prestación de servicio, la licencia remunerada, perdón, aquí se fue, o implementar vacaciones o las licencias remuneradas compensables. ¿Qué quiere decir eso? La persona se va a esos 14 días, pero posteriormente paga esos días de trabajo en otra jornada, o modificar la jornada laboral por turnos, que esa persona no trabaje esos 14 días, pero los puede usted después que pague un día a la semana, por ejemplo, si tienen turnos de trabajo. ¿Listo? Entonces, estas son las opciones que le dan a los empleadores con tal de que esta persona que está asintomática o tiene síntomas leves que no la van a incapacitar, puedan ustedes subsanar los gastos que genera tener una persona en la casa. ¿Listo? ¿Cómo se va a implementar el plan en la empresa? Que esto es a lo que venimos y lo que nos interesa. Si tienen alguna duda, por favor, me cuentan. Es muy importante que esto quede súper claro. Ok. Entonces, lo primero que se va a definir es los actores o el grupo que va a hacer toda la parte del PRAT dentro de las empresas. Son los actores claves. ¿Quién debe liderar eso de las empresas? Idealmente gestión humana. El líder del PRAS debe ser el líder de bienestar, el de gestión humana, porque es la persona que conoce a los trabajadores. Y nosotros debemos cumplir una función de apoyo para este líder. Listo. El segundo, se debe hacer un equipo de rastreo. ¿Quiénes son los que hacen el equipo de rastreo? Si es una empresa muy grande, pueden ser 2 o 3 personas, idealmente de la parte de gestión humana o del DSCT. Debe ser la persona de DSCT realmente. El curso lo va a hacer ANLI y la idea es que lo hagan las empresas que tienen su personal DST, dura 6 horas nada más, en el Instituto Nacional de Salud para que puedan implementar esto de manera articulada. Se llama curso de rastreadores. Lo pueden hacer también las personas de gestión humana si quieren aprender un poquito más sobre esto. Después de esto se debe confirmar un poco. Hola. Hola. Listo. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Bueno, el comité PRAS es un comité que se sugiere crear, pero tiene que tener los actores claves, puede ser el gerente, puede ser el de gestión humana y todo, obviamente los rastreadores. ¿Para qué es importante el comité? Para que de manera mensual o quincenal veamos cuántos contactos, cuántos posibles sospechosos, cuántos positivos se tienen dentro de la empresa para implementar, no sé, rastreos activos, que puede ser toma de pruebas si hay muchos contactos positivos o muchos contagios positivos. Entonces se debe hacer una reunión. Aquí dice mensual. Listo, pero se puede hacer quincenal. La idea es que ahora dentro de sus empresas se les va a mandar un informe diciéndoles cuántos sospechosos, a cuántas personas en seguimiento, cuántos activos, no con nombre, pero sí los números, para que dentro de ese comité, primero, tener informado a toda la población trabajadora. Es importante que ellos sepan dentro de las empresas si hay contagios, si no necesitan saber los nombres, pero para que estén también pilas. Esa es la idea, ¿listo? Entonces, la idea de este comité es detectar posibles riesgos y actuar frente a las alarmas cuando hay crecimiento de la curva de contagios dentro de las empresas, básicamente.
Entonces, el segundo paso va a ser estructurar mecanismos de registro y seguimiento para tener resultados en la estrategia que se va a hacer dentro de la empresa. Entonces, se debe tener un registro de la asistencia diaria de todos los empleados, saber quién va a trabajar y quién no, por ejemplo, cuando hay bastantes personas en la oficina. Pero si no, usted debe saber en cada punto si esa persona fue a trabajar o no, para saber exactamente con quién vamos a hacer el rastreo. Las personas en los puntos que tienen puntos individuales deben tener un registro de todas las personas con las que tienen contacto, incluso los clientes. Es súper importante. Listo. Además de eso, saber exactamente los turnos y los horarios de trabajo de las personas, por si vamos a tener turnos aleatorios, por ejemplo, que no todos estén al mismo tiempo en la oficina. Entre menos personas estén en las oficinas, mucho mejor, porque se van a disminuir los contagios, o sea, que unos estén en la mañana, otros en la tarde, no durante toda la jornada laboral. O escalada, 3 días en la casa o 3 días en la oficina. Tener registros de los planos de los sitios de trabajo, saber por dónde caminó la persona. Se debe levantar un plano, el mismo plano que se utiliza para el mismo plano que se utiliza para hacer qué pena, se me fue la palabra, para hacer toda la parte de las salidas de emergencia. Ese mismo lo tenemos que utilizar para saber por dónde van a entrar las personas, por dónde van a seguir las personas y por dónde pueden tener contactos o posibles focos de contagio. Los focos de contagio casi siempre son dentro de las oficinas, las áreas comunes, las áreas de descanso, los baños. Entonces, dentro de ese marco, debemos, uno, hacer las jornadas de desinfección y además de esto, saber exactamente dónde está ubicada la persona, tratar de colocar los puestos a 2 metros de trabajo, a 2 metros de las personas, si están en un mismo sitio cerrado, con el mismo aire circulando, a esas personas, si alguna sale positivo, es importante que sepan que se deben aislar. ¿Listo? Entonces, tener los registros de los planos de los sitios de trabajo, con toda la ubicación de los puestos de trabajo y que estas personas no se cambien de puesto, para saber exactamente a quién vamos a aislar en caso de un positivo. ¿Listo? Lo mismo, tener un registro de los empleados que trabajan juntos en áreas específicas, o por ejemplo, tenemos los de contabilidad, sabemos que ahí son tantos en contabilidad, con quién van a sostener. Todas las reuniones deben ser notificadas a gestión humana, todas, porque los contactos mayores a 15 minutos son un foco de contagio. Entonces, si usted va a hacer una reunión, debe avisar a gestión humana que se va a reunir con Perencejito, con Juanchito, con cualquiera de los empleados y que va a estar durante 15 minutos con ellos para saber exactamente si estos, en caso de ser positivos, saber si fue un contacto estrecho. Tener el registro de los visitantes a los sitios de trabajo, que son los clientes, ya sabemos. Estructurar, por favor, les solicitamos que les digan a los trabajadores, es súper importante, porque a estas personas también hay que notificarlas en caso de nosotros tener un positivo, para que se aíslen y cortar la cadena de contagio. Es una responsabilidad no solamente empresarial, sino también por nuestro país para que sea sostenible este aislamiento que se va a hacer. Y lo otro es estructurar un mecanismo sencillo y efectivo de levantar información, como lo tenemos. Que la gente haga la encuesta, posterior a la encuesta, sacamos ahí las personas que están con posibles riesgos y inmediatamente se llaman. ¿Listo? El aislamiento debe ser por 14 días. Recuerden que el objetivo es evitar que salga y esta persona contagie a otros. Entonces se deben extremar las medidas de bioseguridad. Nosotros estamos mandando como las medidas que debe tener la persona dentro de la casa, para que no disemine el contagio incluso dentro de su casa. Y evidentemente el cuarto paso es la detección proactiva de los empleados sintomáticos o que tuvieron exposición al caso. Entonces, para eso tenemos la bioseguridad, que se debe tomar la temperatura a todos los empleados una vez ingresen al puesto de trabajo, o sea, la deben tomar y nos deben obviamente informar cuánto fue. Tenemos la toma de temperatura. Una persona que evidentemente tenga fiebre no puede ingresar al área de trabajo, entonces tenemos que ser muy juiciosos con esto.
Posterior a eso, la encuesta de salud. Tenemos la encuesta de salud para saber en qué condiciones tenemos a los trabajadores y apenas esté una persona asintomática, debe ser inmediatamente aislada o en su defecto, si está conviviendo con una persona que tiene COVID o es un caso sospechoso dentro de su casa, debe también ser aislada. Eso está dentro de la encuesta de salud. Y evidentemente, al final, cuando la persona responde la encuesta de salud y tiene algunos síntomas que eso pueden ser probable COVID, se va a hacer una entrevista individual para ver si esto sí configura y esta persona debe ser aislada. Listo. Entonces, si este trabajador se encuentra en casa y presenta síntomas, debe contactarse inmediatamente con su jefe inmediato para poner en conocimiento la situación. La idea es que nosotros socialicemos esto también con todos los empleados, pero queríamos socializarlo primero a ustedes con relación al aislamiento selectivo y que sepan que va a ser asumido directamente por la empresa. Pero tiene obviamente varios mecanismos para que no se vea el detrimento de la parte económica, obviamente, que es tan importante. Entonces Doña se Viviana, debe qué pena dime. interrumpirla. Nos quedan 2 minutos, entonces si le parece bien, puedo finalizar esta Si quiere sesión finalicen, para pero nos iniciar la quedan 3 nueva. diapositivas, nomás. Sí, no creo que alcancemos, entonces voy a cerrar un momento la sesión y ingresan inmediatamente con el mismo link. Listo.